Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Buenas tardes, mi nombre es Paulina Moscosa Villanueva y el día de hoy aprenderemos un tema muy importante y relevante acerca de la asignatura de Finanzas Corporativas de la licenciatura en Administración. El tema es costo de capital. ¿Qué es el costo de capital? El costo de capital, también conocido como tasa de descuento, es el rendimiento mínimo que una empresa debe obtener de sus inversiones para satisfacer las expectativas de sus inversores. Esto representa también el costo económico de los recursos financieros utilizados por la empresa para financiar sus proyectos o actividades. El costo de capital tiene tres objetivos principales. Número uno, decidir en qué proyectos invertir. Esto con el fin de asegurarnos de que los proyectos sean rentables. Número dos, elegir cómo financiarse para encontrar la mejor mezcla entre préstamos y dinero de accionistas. Y número tres, valorar su negocio para saber cuánto vale la empresa y si está generando ganancias, porque si no, no va a convenir. También hay que considerar que el costo de capital tiene tanto sus ventajas como sus desventajas. Por ejemplo, facilidad de uso. Su ventaja es que no depende de dividendos o supuestos de crecimiento. Y su desventaja es que la elección de libre de riesgo no está claramente definido. Entonces, de esto dependerá qué tan fácil es su uso. La siguiente es, ¿el costo de capital considera el riesgo? Bueno, pues su ventaja es que tiene en cuenta el riesgo en forma explícita y su desventaja es que las estimaciones de beta y prima de riesgo del mercado varían dependiendo de los datos utilizados. Y de esto dependerá si el riesgo va a ser muy elevado o no será tan alto. Y por último, su aplicabilidad. Su ventaja es que puede aplicarse a otras empresas, además de aquellas que tienen dividendos decreciente a un ritmo constante. Y su desventaja es que tiene dificultad para estimar el coeficiente beta de la firma. Entonces, para ver si es que tiene ventaja o desventaja, hay que analizar todos estos puntos para ver cuál es el más conveniente para la empresa. Bueno, chicos, como ya vieron, el costo de capital es bueno, pero hay que tomar en cuenta que también tiene ciertos factores fundamentales que no deben perderse de vista. Por ejemplo, el número uno es el grado de riesgo comercial y financiero, ya que si hay más riesgo, el financiamiento será más caro porque los inversores quieren más retorno. Número 2. Las imposiciones tributarias e impuestos, ya que los impuestos pueden reducir el costo de la deuda, ya que los intereses son deducibles. Y número 3. La oferta y la demanda por recursos de financiamiento, ya que si hay mucha competencia por el dinero, que es la alta demanda, el costo sube. Pero si hay mucha disponibilidad de dinero, que es alta oferta, el costo baja. Después de ver todo lo del costo de capital, ahora veremos otro punto muy importante que es costo ponderado de capital. ¿Pero qué es el costo ponderado de capital? Es un indicador que pondera el costo de los recursos propios y ajenos que se ha llegado a una empresa para el desarrollo de sus actividades. Cuando se combinan los recursos propios y ajenos y al mismo tiempo ofrece menor costo posible, se le conoce como estructura financiera óptima.
Al tener estructura financiera óptima, nos dice que una empresa ya encontró el grado de endeudamiento oportuno y que todo está saliendo bien. El capital propio son recursos aportados por los dueños del negocio y el capital ajeno son recursos de financiamiento externo, como son las instituciones financieras, acreedores particulares, proveedores, entre otros. Ahora, te preguntarás, ¿pero cuál es la diferencia entre costo de capital y costo ponderado de capital? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. El costo de capital es lo que una empresa necesita pagar para conseguir dinero. Puede ser el interés que debe pagar por préstamos o el rendimiento que espera dar a los accionistas. Y el costo ponderado de capital es como un promedio de esos costos. Combina el costo de la deuda y el costo del capital propio y les da un peso según cuánto usa de cada uno. Así te dice cuánto le cuesta a la empresa en general conseguir financiamiento. En pocas palabras, el costo de capital es un pago calculado en específico y el costo ponderado de capital es una aproximación. Ahora veremos el cálculo de sus elementos. Se basa en una combinación de los diferentes componentes de financiación usados por la empresa, como la deuda y el patrimonio, así como ya se había mencionado anteriormente. A continuación, se presenta la fórmula general para calcular el costo ponderado de capital, que se explicará con mayor detalle más adelante. Continuaremos con la parte de emisión de deuda. Pero, primeramente, antes de conocer qué es una emisión de deuda y emisión de acciones, tenemos que conocer qué es una emisión para poder comprender mejor estos dos temas. Y bueno, la emisión es un término que hace referencia a la acción de poner en circulación títulos o valores para obtener financiación. Es un proceso mediante el cual una empresa emite y vende instrumentos financieros, como lo son acciones, cheques, pagarés o bonos, con el objetivo de captar recursos económicos. La emisión puede ser realizada tanto por empresas públicas como por empresas privadas y es una alternativa muy común para obtener fondos adicionales que permitan financiar proyectos, expandir el negocio o hacer frente a deudas existentes. A través de la emisión, una empresa puede obtener capital de inversores interesados en adquirir los títulos emitidos a cambio de una rentabilidad o participación en los beneficios de la empresa. Y bien, entendiendo esto, ahora sí, pasemos a ver qué es una emisión de deuda. Es básicamente un proceso en el que una empresa, que en este caso es el emisor, emite un título financiero en el que promete a quien lo adquiere, en este caso poseedor, realizar un pago futuro, ofreciendo una rentabilidad por tener esos títulos. La emisión de deuda puede dividirse en dos grandes grupos, corporativa y gubernamental. En el caso de la emisión de deuda corporativa, las empresas buscan financiamiento para llevar a cabo proyectos y fomentar su crecimiento. En el caso de la emisión de deuda pública, el gobierno emite títulos de deuda para financiar su actividad y sufragar el gasto público. ¿Qué es sufragar? Es como satisfacer. Pasaremos ahora a revisar la emisión de acciones. La emisión de acciones es la creación de nuevas acciones para aumentar el capital social de una empresa.
Esto permite a la empresa recaudar capital para financiar nuevas inversiones. ¿Pero qué son las acciones? Son títulos de crédito que representan una participación en la propiedad de la empresa, por lo que las acciones son propietarios parciales. Tienen derecho a una parte de las ganancias y los activos de la empresa. Las acciones se emiten en el mercado primario, donde la empresa las pone en circulación y luego se negocian en el mercado secundario, en este caso la bolsa. Existen diferentes tipos de emisión de acciones. Número uno, emisión pagada. Nos dice que cada acción tiene derecho a suscribir una proporción de la emisión a cambio de un pago en dinero. Número 2. Emisión a la par. Se emiten por una cifra igual a su valor nominal. Número 3. Emisión con prima. Se emiten por una cifra superior a su valor nominal. Y número 4. Acciones liberadas. Se emiten a cargo de reservas de la sociedad, por lo que no hay que pagar por ellas. Sabiendo esto, se deben analizar cada una de ellas. Esto con el fin de poder elegir la que mayor convenga. Como penúltimo punto, vamos a ver la aplicación práctica y se explicará a detalle la fórmula que se mencionó anteriormente. Esto con el fin de poder explicar el ejemplo de una manera eficiente y que ustedes puedan ver cómo es que se calcula el costo ponderado de capital. Para llevar a cabo el ejemplo práctico, necesitamos primeramente conocer cómo se compone la fórmula con la que se calcula el costo ponderado de capital. Lo primero es conocer WACC, que es costo ponderado de capital en sus siglas en inglés. Y esto nos quiere decir la tasa promedio que la empresa debe pagar por su financiación, considerando tanto el capital propio como el capital ajeno. Letra E. Capital propio, que es el dinero que los accionistas han invertido en la empresa. Letra D. Deuda. Es el dinero que la empresa ha tomado prestado, ya sea a través de préstamos o emisiones de bonos. KE. Costo de capital propio. Es el retorno que los accionistas esperan recibir por su inversión en la empresa. KD. Costo de la deuda. Es el interés efectivo que la empresa paga por su deuda. Este costo es importante porque afecta directamente el flujo de caja de la empresa. T. Tasa impositiva. Es el porcentaje de impuestos que la empresa paga sobre sus ganancias. Seguimos con E sobre menos ED, proporción del capital propio en la estructura de capital total. Indica qué parte del financiamiento proviene de los accionistas. Y por último, D sobre E más D, proporción de la deuda en la estructura de capital total. Indica qué parte del financiamiento proviene de los acreedores. Y bueno, esto a su vez permite a las empresas entender cuánto les cuesta en promedio financiar sus operaciones, lo que es clave para tomar decisiones de inversión y financiamiento. A continuación, tenemos el ejemplo de costo promedio de capital. Tenemos el siguiente caso. La empresa El Solecito cuenta con un capital total de $6,000, de los cuales 3,000 son propios, con un 15% de rentabilidad de los accionistas, y los otros 3,000 equivalen a la deuda, con un 10% de tasa de interés, que en este caso se refiere al costo de la deuda, y el impuesto sobre la renta equivale al 20%. Teniendo esto como base, ¿cuál será el costo promedio de capital? Para mayor facilidad y entendimiento,
de la fórmula, vamos a colocar los datos en orden de acuerdo al caso. Tenemos que el capital total se representa con una C y una T, los cuales equivalen a 6,000. Después tenemos la letra E, que significa el capital propio, que en este caso son 3,000. Tenemos la letra D, que es la deuda, y en este caso son los otros 3,000 de ese capital total. También se considera K de kilo E, que es el costo del capital propio, que en este caso son los 15%. KD tenemos que es el 10%, que en este caso es el costo de la deuda, y para finalizar, T, que es la tasa impositiva, con un 20%. Y ahora lo que se quiere calcular es el costo promedio de capital, que se representa con las siglas en inglés WACC. Con la fórmula, costo ponderado de capital es igual a capital propio entre capital propio menos deuda por costo de capital propio más deuda entre capital propio más deuda por costo de la deuda por 1 menos tasa impositiva. Y por último, pasemos a la parte de la sustitución, que en este caso WACC, que es el costo promedio de capital, es el que vamos a calcular. Entonces tenemos capital propio, que son 3,000, entre 3,000 de ese capital propio menos 3,000 de la deuda, por 15%, que en este caso es 0,15 del costo del capital propio, más 3,000 de la deuda entre 3,000 del capital propio más la deuda por KD, costo de la deuda, que en este caso son el 10% por 1 menos la tasa impositiva, que equivale al 20%. Después de realizar los cálculos pertinentes, tenemos que WACC es igual a 0,075 más 0,04 es igual a 0,115. WACC es igual a 0,115 por 100%, nos da que el costo promedio de capital es igual a 11,5%, lo que significa que invertir un capital total de 6,000 nos cuesta 11,5%, lo que nos dice que podemos realizar la inversión sin ningún problema, ya que si hubiera dado menos del 10% no sería rentable, porque la utilidad no será suficiente para pagar el costo del capital. Por último, tenemos la parte de conclusión, en donde podemos decir que el costo de capital es un concepto fundamental que impacta directamente en la salud financiera y el crecimiento de una empresa. Entenderlo permite a los líderes empresariales tomar decisiones más informadas sobre inversiones, financiamiento y valoración de la empresa. Al conocer cuánto deben ganar para satisfacer a sus inversores y cubrir sus costos, las empresas pueden enfocarse en proyectos rentables y en una estructura de capital adecuada. También, para las personas involucradas en la gestión y las finanzas, comprender los factores que influyen en el costo de capital, como el riesgo, los impuestos y la oferta y demanda de dinero, es crucial. Esto no solo ayuda a maximizar los retornos, sino que también a mitigar riesgos. Es un entorno empresarial cada vez más competitivo,
así que tenemos que tener claridad sobre el costo de capital y su cálculo para poder marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.